tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, en Austin, Texas el 15:30 de AM o el 95.1 de FM. También puedes estar escuchándonos a través de la cadena Cable Radio Network, que está llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, o bien en cualquier parte del mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde además estamos en comunicación contigo a través del chat. Únicamente debes ingresar a la sala de Desde tu Mirada. Las líneas telefónicas para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y la línea directa para las personas que nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 4909. También para todas las personas que nos están escuchando en Austin, Texas, recordarles que los invitamos a escuchar los 3 nuevos programas que se estarán transmitiendo exclusivamente para ustedes con temas y situaciones que vive su comunidad. De lunes a viernes a la 1 de la tarde estará Zona Positiva, un programa para crecer en valores como persona y en familia. Los sábados a las 10 de la mañana Entre Paisanos, donde se dará información y orientación sobre la prevención y tratamiento de las adicciones. Y los sábados de a las 11 de la mañana, Platicando y Cocinando en Español, un reencuentro con nuestras raíces y estilo de vida con la chef Iliana de la Vega. Escúchalos por el 95.1 de FM y el 15:30 de AM, Radio Mujer Austin. Y el día de hoy continuamos, José Luis, con este tema que dejamos pendiente el día de ayer, los que fracasan cuando triunfan. ¿Cómo es que se va envolviendo todo este sentimiento de malestar o toda esta incapacidad, ya sea para disfrutar del logro, aunque se sostenga y aunque se pueda mantener en ese logro, que no se venga abajo, la persona no lo disfruta, o bien la gran dificultad para poder sostenerse en dentro de esa nueva posibilidad, dentro de esa nueva puerta que se ha abierto, ¿no? Hay personas que definitivamente es tanta la culpa que se empieza a despertar en función de este éxito, que lo derrumban, necesariamente lo desmoronan en sus manos. Por supuesto, todo esto aparece de manera inconsciente y por motivos que se remontan, como si nos escuchaste el día de ayer, el conflicto edípico, ¿no? Cómo todavía estas personas no han podido separarse verdaderamente de la imagen de sus padres, de interpretar todo éxito o todo fracaso en función al ganar o no, en la competencia en tanto al amor de sus padres, de su padre o de su madre, donde el ganar implicaría un acto prohibido, porque implicaría ganar por encima del padre del mismo sexo o bien por encima de los hermanos, y es en ese sentido que va a generar una culpa intensa que no le va a permitir, o bien no le va a permitir disfrutar de este logro, o le va a instar a destruirlo inconscientemente, pero de una manera de verdad de autosabotaje, a veces muy burda y demasiado clara, ¿no? Creo que esto se ve aún más acentuado cuando este éxito, justamente por las raíces del conflicto, se ve mucho más acentuado en el presente cuando este éxito te implica, además, haber ganado, como haber estado, que ese logro te implique haber pasado gracias a que alguien más se quedó atrás. Quiero decir, estar compitiendo por un puesto, por ejemplo, con X cantidad de compañeros, y ser tú de entre todos esos compañeros no significa nada más que tú ganaste, sino que el hecho de que tú ganaste implica que otros perdieron, o no significa nada más el hecho de que tú ascendiste, de que te ascendieron de puesto, por ejemplo, en el trabajo, sino que te ascendieron porque la persona que estaba ahí en el puesto no lo estaba haciendo correctamente y resultó que tú lo hacías mejor, entonces lo sacaron de su lugar para ponerlo. Todo esto hace de la experiencia aún más significativa, aún más, como que alude con mucha más fuerza a todo el conflicto edípico, porque justamente en el conflicto edípico el deseo inconsciente está en eso, está en que me prefieran por encima de mi papá, que me prefieran por encima de mi mamá, o que me prefieran por encima de mis hermanos. Y que esto no solamente va quedando en el momento del Edipo,
Si ve, esto es algo que en ese momento empieza toda esa dinámica, pero que es muy posible que a lo largo de nuestra vida estemos luchando con esta sensación, que estemos por un lado con estas ganas de ser el preferido, de ser el mejor, y por otro lado queriéndonos contener de obtener esto, porque el obtener esto tendría que ver con una satisfacción justamente en lo incestuoso. Y acá digamos que es como estar buscándole una vuelta, porque por un lado podríamos quedar justamente en esta manifestación neurótica en donde todo éxito nos remonta a una situación incestuosa, en donde no puedo yo tener una victoria, donde no puedo tener yo un momento de gloria junto con mis compañeros. ¿Por qué? Porque entonces a alguien más le estoy quitando el lugar, ¿sí ve? E inmediatamente todo lo tengo que echar a perder antes de que eso suceda. O si sucede, muy a pesar de mí, no lo voy a poder disfrutar. Esto no es algo que podamos decir, bueno, pues así pasa, ¿no? Esto es algo con lo que se tiene que vivir. No, por supuesto que esto tiene que ver con una estructura que no queda del todo bien afianzada y que aún que nosotros estuviéramos en esta lucha de ser el preferido y no ser el preferido, tendría que haber un entendimiento adulto de qué tendría que ser esto ya en un mundo fuera de casa. ¿Sí ve? De alguna manera, lo que nos va generando esta situación de ansiedad tiene que ver con nuestra respuesta infantilizada de una situación adulta. ¿Sí ve? Acá, si yo tomo un puesto que a mí me deja mejor sueldo, que me da más prestaciones, que me permite estar más satisfecho con mi trabajo, definitivamente que tiene que ver con una competencia mía, con que tal vez yo fui mejor que los demás para que a mí me dieran ese puesto. Pero no estoy destronando a mi padre, ni estoy intentando seducir a mi madre cuando hago eso. ¿Sí ve? Ahí es cuando, como le digo, estamos intentando aplicar un modelo infantilizado a una situación adulta. Es algo que nos trae de recuerdo esta ansiedad, ¿sí ven? Nos lo trae de vuelta, aunque no tenga nada que ver con la situación actual. Y ahí es justamente en donde tenemos que hacer este trabajo de introspección, en este análisis, de tal manera que podamos liberarnos de esas represiones que nos acaban asfixiando, ¿sí ve? Porque acá hay una cosa muy importante. Esta parte del triunfo y del fracaso y de cómo se puede representar, nos va, digamos, ya lo habíamos dicho en el programa de ayer, nos va educando para la sociedad, ¿sí ve? Porque aquí no es como que vayamos a matar a alguien por supuesto, ni que vayamos a estar destruyendo a las personas por yo tener lo que ellos tienen, ¿sí ve? Este es un miedo fundamental que de alguna manera nos va instaurando una parte de la sociedad de nosotros. El saber que por más que queramos no vamos a tener eso que tanto quisiéramos, porque eso está prohibido, porque eso nos destruiría. El poder aceptar esto es lo que nos da la posibilidad de entrar a la sociedad, de ser civilizados. Pero este tipo de represión puede llegarles a unas personas, digamos, como en el último agujerito del cinturón y dejarlos ahorcados por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque es pensar que tiene que haber una renuncia de todo lo que nos vaya a traer una satisfacción. Y ahí es en donde está, digamos, como esta parte que se acaba viciando y que a la vez acaba trayendo una satisfacción. Que eso es algo muy importante que no alcanzamos a decir en el programa del día de ayer. Este tipo de situaciones se van a establecer porque nos generan un placer, porque establecen una ganancia secundaria alrededor de esto. No porque ese sea justamente el caso, ¿no? Por ejemplo, están estas personas que se dice, es que no le gusta tomar responsabilidad, no quiere subir de puesto porque está muy cómodo de esa manera. Eso, ahora sí lo podemos desglosar de una manera muy clara, sería la ganancia secundaria. ¿Sí ve? Eso es lo que viene de la mano de la vuelta que le estamos queriendo dar al conflicto. La ganancia en lo primario tendría que ver con que yo me estoy alejando del objeto de mi deseo incestuoso. En lo secundario está que trabajo menos, pero no es eso lo que nos va movilizando. Y es muy importante poder entender la diferencia entre una y otra, porque si no, acabamos haciendo esta psicología de banqueta en la que nosotros decimos, es que es por eso y es porque es un flojo. Pues no, no es porque es un flojo, es porque hay una represión que está generando todo un síntoma y está provocándole un sufrimiento a la vez que le está provocando un placer a esta persona y se tiene que desanudar de esa manera. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy de la continuación del tema Los que fracasan cuando triunfan.
Es un artículo de Freud que habla precisamente de esta problemática, toda la problemática psíquica que se desarrolla de fondo en los casos en que las personas parece que, bueno, decaen justamente por el motivo del triunfo, ¿no? El triunfo es motivo de malestar y de tristeza, no siempre de una manera plenamente consciente, muchas veces está totalmente como inconsciente y la persona además puede seguir preguntándose por qué siempre que le pasa algo bueno lo tiene que perder, por qué siempre que le pasa algo bueno como que de la nada algo le sucediera, ¿no? Se tropieza a 2 pasos de llegar a la meta, justamente el día antes de la entrevista de trabajo cae enfermo, cae enferma, y uno podría decir, bueno, pero esas son cosas que uno no puede controlar. Pues claro que sí puede controlar, no conscientemente, por supuesto, no es que puedas controlar conscientemente si te va a dar un resfriado o no, pero el nivel de estrés, el nivel de malestar, todo digamos que se va aliando. Acuérdate que la manera en la que funcionan, en la que operan los malestares psicosomáticos son justamente aliándose con todas las partes más frágiles de tu aparato fisiológico. Digamos que este aparato psíquico necesita descargar esa angustia en alguna parte y se sirve en muchas ocasiones del cuerpo. Entonces aquellos órganos que puedan estar más frágiles le van a servir para derivar toda esa angustia. Puede ser en una gastritis, puede ser en un soltarte del estómago tremendo, en un resfriado, depende por supuesto del sistema inmunológico en particular de cada persona, en una migraña terrible, etcétera. Pero al final de cuentas, la finalidad es la misma. La finalidad es no permitir que suceda eso, no permitir el triunfo o meter zancadilla, ¿no? Una vez que ya se está ahí, echarlo todo para abajo. Y decíamos que tiene mucho que ver con esta dinámica edípica. ¿Y qué va? Ahorita hemos estado hablando tanto el día de ayer como el día de hoy, más desde el aspecto del deseo del hijo hacia los padres, de toda como la fascinación por ser el elegido, por ser el preferido, porque dejen a los demás en un segundo plano con tal de elevarlo a él o a ella, a este hijo, ¿no? Pero también desde el psiquismo de los padres está ocurriendo algo. Sucede que el hecho de tener un hijo mueve mucho el narcisismo de los padres, porque un hijo va a representar, estuviese planeado o no, y digo o no entre comillas porque a veces esos accidentes también son como muy, ahí como que una traición del inconsciente, así como estas cuestiones psicosomáticas. Pero bueno, finalmente se deposita mucho del propio narcisismo en el hijo. Entonces, un hijo que el día de ayer yo decía, puede darse el caso de que estas personas propensas a este tipo de manifestaciones sean el clásico o la clásica hija, el más brillante, el que siempre estuvo en casa como, es que este es el más maduro, es que este es el que sí hizo su carrera, este es como el que brilla de entre todos los hermanitos, ¿no? Y usualmente este hijo que los padres agarran como un adornito, como un título personal, suele fungir como aquel que va a completar todas las carencias de la mamá o del papá. La mamá o el papá se van a servir de él para sentirse plenos, para sentirse completos. Mira lo que yo hice. En un sentido estricto podríamos decir que esto es parte del cariño que se le tiene a un hijo y que puede ser saludable, pero cuando esto se desborda y cuando va como mucho más en el sentido de alimentar mi propio narcisismo, que quiero que tú hagas, que quiero que tú triunfes, que quiero que tú me adornes, entonces el hijo queda borrado. Entonces ya es por mi bienestar mucho más que por tu bienestar. En ese caso se dice teóricamente que es como si este hijo fuese como el falo de los padres, por decirlo de alguna forma, como eso que va a sentir a la madre que está completa, que no le falta nada, y hasta lo presume con las demás mamás, ¿no? No, es que mira, las hijas de fulanita ven nada más, en cambio mis hijas, en cambio mis hijos, etcétera. Entonces, en un movimiento, en un intento muy burdo de intentar independizarse esta personita, porque decimos, cuando se está funcionando así, pues el hijo verdaderamente está borrado. El hijo no es más que un adorno, como un vestidito muy bonito que fue y se puso la mamá para que los demás, para que le luzca, ¿no?
Entonces, en un intento de aparecer en escena, en un intento de independizarse y dejar de ser eso que completa a la madre o al padre, fracasa. Esto es algo muy curioso porque es como a veces dicen los papás, eso es nada más para darme en la torre o nada más para molestarme, y en ocasiones sí, a veces es muy consciente, pero en otras ocasiones de verdad es inconsciente. El pobre hijo, la pobre hija, están luchando entre querer satisfacer a los papás que estén orgullosos pero al mismo tiempo, muy de fondo, está este coraje de no voy a hacer lo que tú quieres. Voy a hacer lo que a mí me da la gana, y como tampoco sé qué cosa es la que me da la gana, pues vámonos quedando en fracasar para que te avergüences, para que te sientas mal, para no completarte. Lamentablemente es una apuesta donde pierdes, ¿no? Como sea, vamos a quedar atrapados en el deseo de los padres, ¿no? Que justamente, digamos que eso tendría que ver con otro aspecto, ¿no? De cómo se puede fracasar a propósito, de cómo se puede triunfar cuando se fracasa, porque estamos hablando el día de hoy sobre los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Como muchas personas pueden llegar a sentir un triunfo realmente como si fuera un fracaso, así como ya no lo estaba platicando Claudia en la cápsula con la que nos estaba introduciendo el día de hoy, como hay personas que al momento en el que obtienen todo lo que quieren, se deprimen, o simplemente no lo sienten, como lo estábamos diciendo el día de ayer. Pero para muchas otras personas, justamente el fracaso es un triunfo. Y esto también tiene que ver con un movimiento de la represión en todo lo que tiene que ver con el fracasar. Y por un lado podría ser esto que tú estás hablando, Gaby, cómo tiene que ver con darle en la torre, si nosotros lo queremos decir de esta manera, a las personas que están esperando que yo tenga éxito. Y esto se puede extender a un nivel mucho mayor, ¿no? Tú ahorita lo estabas comentando, Gaby, con los niños y con sus calificaciones, ¿no? Que viene a ser como esta parte muy importante. Pero también lo podemos ver, por ejemplo, en el aseo personal de los niños, ¿no? Cómo es en esta intensa demanda, báñate, vístete de tal manera, haz tal cosa. Luego vemos que los muchachos se llenan de tatuajes, no se bañan y hacen cualquier cantidad de cosas realmente para molestarnos, ¿no? Eso no tiene mucha más justificación, ¿no? A veces decimos, lo está haciendo por molestarme. Pues sí, pero yo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo como para que se esté tomando toda esa molestia para hacerme enfadar, ¿no? Y esto vamos poniéndolo en un aspecto mayor, ¿no? Como hay personas que alrededor de esto pueden agarrar, digamos, como la curva de una mala manera y decir, no me caso, no me salgo de la casa, no consigo un trabajo, no soy una persona de bien, no soy una persona de bien, porque no nada más por el hecho de darle en la torre a los padres, ¿sí ve? No es algo tan consciente como decir, voy a fracasar para que ellos la pasen mal, sino no puedo obtener el éxito, no voy a ser exitoso en ninguna de las cosas que emprenda, porque en ese momento me atrapan, ¿sí ve? Ahí es en donde queda... Porque no es mío, ¿no? Claro, porque no es mío, o porque en el momento en el que me vuelva algo suculento para mis padres, para mi madre, me va a atrapar. Y en ese momento ya no más, ya no puedo salir de eso, ¿no? Hay personas que realmente se quedan muy, muy, muy enganchadas con esto, y es algo que nosotros podríamos pensar, bueno, es que seguramente necesita una limpia, todo le sale mal, ¿no? Pero ahí lo que vamos a estar viendo de fondo es el terror que le genera estar bien, el terror que le genera realmente poderse realizar de una manera como ser humano. ¿Por qué? Porque entonces se va a volver agradable y va a quedar atrapado. Esto también lo podríamos pensar, por ejemplo, alrededor de los embarazos, ¿no? Alguien nos estaba preguntando qué tan posible era que una situación psicológica le estuviera impidiendo embarazarse. Esto puede ser otra de las formas, ¿no?, en las cuales se puede manifestar este tipo de cosas. De repente puede estar la abuela, ¿no?, la futura abuela, podríamos pensar, la madre, con todo este deseo intensísimo de tener a un nieto, ¿no? Es que tener un nieto, es que ya estás muy grande, es que ya no vas a poder. Y en ese momento llega la infertilidad. Por más que queremos hacerlo, no llega el niño, ¿no? Por más que nosotros le hacemos la lucha, pues nada más, no queda embarazada la mujer, no queda embarazada y no queda embarazada. ¿Por qué? Porque se está temiendo el futuro. ¿Sí ve? Nosotros, acuérdese, parte de nuestra conciencia está percibiendo solamente un fragmento de lo que estamos experimentando en el día a día. Pero muchas personas dicen que es una sabiduría oculta, que nosotros sabemos qué es lo que está pasando en el fondo. La verdad es que no es que lo sepamos de alguna manera mística, sino que nos estamos dando cuenta sin darnos cuenta. ¿Sí ve? Vamos
intentando hacer este tipo de predicciones, anticipándonos a la ansiedad, y ahí es en donde de alguna manera, ¡pum!, nos metemos zancadilla, nos ponemos en una situación de estrés, de tal manera que eso angustiante. ¿Y angustiante por qué? Angustiante porque es algo que también se desea. Esto es algo que vamos a desarrollar regresando al bloque comercial, así que quédese con nosotros. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos. Estamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de los que fracasan cuando triunfan. Antes de continuar, tenemos por aquí un servicio social. Se están solicitando 14 donadores de sangre tipo O positivo para Gilberto Valle, que se encuentra internado en el Hospital San Javier. Interesados, por favor, acudir al banco de sangre del Hospital San Javier. Informes al siguiente teléfono: 3669-0222. Repito, 3669-0222. Donadores de sangre O positivo. Y continuando con este tema de los que fracasan cuando triunfan, de todas las vicisitudes atrás de los éxitos, cómo se pueden vivir o no como logros, y cómo en muchas ocasiones algo por lo que estás luchando, algo que aparentemente te sacaría de una condición desagradable o bien hasta de una condición de miseria, puede llegar a tornarse tan, como ensalzarse tanto que llega a aparecer como algo peligroso, llega a aparecer como algo intimidante. Quizás algunos de ustedes han experimentado, a lo mejor no en algo tan significativo como un proyecto de vida que tengas en específico, pero sí en detalles un poco más sutiles, como por ejemplo, vamos a pensar en el ámbito laboral, cuando apenas se está empezando a incursionar en el ámbito laboral y se reparten todas estas solicitudes. De pronto están estas ansias, porque te llamen, pero son unas ansias que se saben combinar como con una especie de miedo. Y a veces el siempre no es como un alivio, da como un cierto alivio que muchas personas sí alcanzan a identificar más o menos en conciencia. A veces nos lo justificamos con el hecho de que, bueno, pues al menos ya tenemos la certeza y ya no estamos en ascuas, ¿no? De a ver si sí, a ver si no. Pero con tal de no estar, entre comillas, en ascuas durante ese tiempo, hay muchas personas que se inclinan por el mejor, ya no. Puede ser incluso en el ámbito amoroso, ¿no? Puede haber una persona que a ti te atraiga muchísimo, que estés esperando, por ejemplo, si intercambiado números telefónicos, que te marque o que suceda algo, que haya algo ahí en medio. Y en el transcurso de los días, 1 o 2 días que no te marca, de pronto llega un momento en que dices, ya, sabes que ya, no me va a marcar. Mejor así lo dejamos. Es más, ya ni me interesa. Y es como un hasta autolavarte el cerebro de que ya mejor así está bien. ¿Por qué? Pues no hay ningún motivo aparente, no hay ningún motivo efectivo para que así sea, pero es nada más con tal de disminuir la angustia, nada más con tal de disminuir, y fíjate qué tipo de angustia. Es la angustia que va de la mano con el deseo, porque finalmente el estar ansiando algo, el estar deseando algo, pues hasta la palabra lo dice, ¿no? Estar ansiando algo. Por supuesto que genera cierto grado de ansiedad, por supuesto que genera estas mariposas en el estómago que muchas personas lo sienten como retortijones, no como mariposas, y que prefieren mejor abortar cuando ya están a punto de, hasta para hablarle a alguien, le voy a llamar, pero qué tal que le digo, qué tal que no, mejor no le llamo, y ya se quedan fracasados o fracasadas, sí, pero con una tranquilidad enorme de que ya dijeron, ya, decidí que mejor no le voy a llamar, decidí que mejor no quiero esto. Y pueden ser personas que se suelan convencer con él, es que a mí no me gusta, lo que pasa es que a mí no me gusta salir, lo que pasa es que a mí no me gusta, no tengo ganas de tener pareja, estoy muy a gusto en mi puesto, no quiero, no necesito movimientos, ya me conozco aquí absolutamente todo, y se van como
acoplando a lo que ya existe, como para no tener que moverse más. Por una parte está ese rehuirle a la ansiedad que implica el hecho de desear, y bueno, pues ya decíamos el día de ayer que cuando no se ha logrado separar verdaderamente, coartar la finalidad pues explícitamente sexual de las cosas, entonces cualquier situación, absolutamente cualquier situación de deseo, nos va a aludir inconscientemente a un terror como erotizado, a un terror sexual. Suena muy extraño, pero voy a poner un ejemplo muy claro. Hay personas que por el simple hecho de estar, de pasear en la calle, de pasar, por ejemplo, igual pueden pasar enfrente de X personas, de X grupo de personas, y pasan de lo más tranquilos, de lo más tranquilas, pero si pasan enfrente de la chica que les gusta o del chico que les gusta, bueno, ya se tropiezan, ya se hacen, ya se hicieron una cara extraña o les salió una tos bizarra en ese momento, e incluso muchas personas lo describen en un como sentirse desnudos en ese momento, como sentirse expuestos en ese momento, así como sucede de pronto en el pánico escénico. Este sentirte desnudo, este sentir que te están viendo, que están las miradas sobre ti, tiene que ver justamente con ese terror que va más bien escalado a una situación sexual, aunque no se trate realmente de una situación sexual. Y es que acuérdese que ahí es justamente a donde van a parar las mociones, ¿no? De emoción, de ganas de hacer cosas, tienen que ver con nuestra pulsión sexual, ¿no? No es que todo se reduzca al sexo, pero es que tiene que haber una excitación, tiene que haber este deseo alrededor justamente de esta parte de nuestra pulsión. Y también en esto podemos entender cómo hay ciertas personas que se van identificando ellos mismos como introvertidos, ¿no? Cómo van sintiendo que alrededor de lo que estamos hablando el día de hoy, ante ese fracaso, ante de repente las ganas de hacer ciertas cosas, pero el miedo a lograrlo, se van metiendo en ellos mismos, así como los caracoles, ¿no? Que van teniendo su conchita y se van metiendo en ellos mismos y se van identificando como si ellos fueran un tipo distinto de personas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de las personas introvertidas y de las personas extrovertidas, ¿no? En ambos lados, en ambos polos, estamos viendo una manifestación pues realmente florida de un conflicto psíquico, ¿sí ve? Una persona extrovertida que tiene todos los amigos del mundo, que platica con todos, que con todos se lleva muy bien, pues realmente no está haciendo un vínculo real con nadie, ¿no? Porque no tiene un vínculo, digamos, con una calidad real en donde sí pueda llegar a intimar, porque es con todos, ¿no? Es para todas las personas. Y una persona introvertida es una persona que se está privando de cualquier capacidad de vincularse con los otros. ¿Por qué? Porque se va a tener esta excusa de que es que a mí no me gusta ese tipo de cosas, a mí no me gusta tratar con la gente. Ahí hay algo muy interesante, porque esto de tratar con la gente tiene que ver con, por un lado, nuestros deseos de hacer o de no hacer ciertas cosas y con nuestra capacidad de tolerar la diferencia en los otros. Entonces, no es que sea un rasgo de personalidad que digamos, ok, esto está bien o esto está mal. El ser introvertido está bien o el ser extrovertido está bien. En ambos casos estamos viendo como la polaridad de lo que debería ser una actitud más balanceada de sus dinámicas pulsionales. ¿Sí ve? ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de qué tan extremosos nos veamos nosotros en nuestra postura frente a todas estas situaciones de angustia, vamos a ver cómo es que estamos manejando la situación. Por ejemplo, antes del bloque comercial le estaba diciendo que estas cosas que nos dan angustia, por otro lado, es algo que deseamos con mucha intensidad. Por eso es que se siente angustia, a final de cuentas. Si nosotros tenemos toda esta ansiedad horrible de pararnos frente al público y hablar, no nada más es porque digamos es que creo que me hace falta el chip de poder hablar en público, sino que por un lado están estas ganas, posiblemente como exacerbadas, de decir qué ganas de pararme ahí, qué ganas de que me escuchen, qué ganas de hacerme sentir ante las personas, pero por otro lado toda la represión ante ese deseo, y eso es lo que nos traba, ¿sí ve? Eso es lo que nos hace tartamudear, que queremos hablar y nos empieza a dar miedo que nos estén viendo los demás, nos empieza a dar miedo sentirnos expuestos, pero por un lado ante el deseo reprimido que podemos llegar a tener
ante sentirnos expuestos. ¿A quién no le gusta que lo quieran? Hay que hacernos esa pregunta. A todos nos gusta que nos quieran. Y este tipo de manifestaciones de afecto se pueden dar en muchísimos sentidos. Puede ser justamente en ese discurso que podemos dar, en ser una persona atractiva para los demás. Y cuando este tipo de cosas se ven obstaculizadas por nuestro miedo a tener éxito, tiene que ver justamente con todo el deseo tan intenso que tenemos atrás de esto. ¿Sí ve? Mientras más fuerte es el deseo y mientras más prohibido se sienta, mayor va a ser la represión que esté cayendo sobre esto. Y mayor va a ser nuestro acartonamiento y nuestras maneras de intentarlo controlar. Si nada más nos da un poquito de pena, pero también nos dan ganas, nos vamos a sonrojar y eso es todo. Sin embargo, si es algo que nosotros sentimos con tantas ganas, pero tan prohibido, nos vamos a bloquear de todas las maneras posibles a nuestro alcance. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Con tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con el tema de los que fracasan cuando triunfan. Hemos estado hablando acerca del recorrido que se puede ver bajo el telón. Por encima podemos ver en muchas ocasiones a personas sumamente exitosas que no obstante no sienten que es suficiente, que todavía se sienten como en todos desmoralizados, como todos fracasados independientemente de los logros que alcancen. Y por otra parte vemos a personas que justo como se dice cuando está en la punta de la lengua la respuesta, en ese momento se sabotean. Puede pasar incluso hasta en los exámenes, ¿no? Sabes todo perfectamente, pero al llegar al examen, justamente en ese momento se te borra por completo y ya es como si jamás hubieses visto esa materia. Por supuesto, saliendo del examen te vas a acordar perfectamente de todas las respuestas. Esto no quiere decir que si te ha ocurrido alguna vez en la vida, que no dudo que a muchos de ustedes les haya ocurrido alguna vez en la vida, no quiere decir que entras necesariamente ya por completo en este perfil y que en todas las demás cosas va a ser igual. Pero sí habla como de toda esta trama edípica, de toda esta trama de fondo que de pronto puede emerger en este tipo de eventos. Y finalmente creo que sí es importante, como para ir dando cierre, pensar en que todos nosotros necesitamos cierta movilidad, y cierta movilidad que se puede manifestar en lo práctico, pero que en realidad como lo importante, bueno, para el psiquismo, evidentemente que para el cuerpo, bueno, pues también la movilidad concreta, en físico, pero psíquicamente hablando se requiere de cierta movilidad, de ir creciendo, de ir teniendo metas, de ir teniendo ilusiones. Es muy, muy importante porque el que tú puedas ir alimentando esos deseos, esas ilusiones que tienes, es lo que se convierte en motor para las cosas que vayas a hacer o dejar de hacer. No es lo mismo estar vivir así como disfrutando de las cosas que nada más sobrevivir, nada más limitarte a aquello que no te implica ningún riesgo, tampoco te implica ningún logro, ningún éxito, pero ahí te la puedes llevar perfectamente el resto de tu vida, ¿no? Esto se va haciendo una cosa oxidada y que con el paso del tiempo va cobrando factura verdaderamente. Entonces, sí es muy importante que podamos como preservar esta movilidad psíquica, esta capacidad de desear, que efectivamente el miedo está en muchas ocasiones en las consecuencias que pueda traer, y sí, va a traer consecuencias. También de pronto pueden ser consecuencias negativas, a veces, sí, en efecto, pero bueno, pues finalmente ahí el chiste es como poder reincorporarse. Hay una bandera de pronto que se utiliza comúnmente, que es la de arriesgarse, ¿no? Que uno debe de arriesgarse, uno debe ser aventado, porque si no, tampoco se trata de ir con los ojos cerrados. Sí es necesario en determinados momentos de la vida permitirte tomar ciertos riesgos moderados para permitir justamente esa movilidad, incluso a nivel psíquico. Arriesgarte a empezar una relación, a conocer, a salir,
a ponerte algo distinto, a actuar de alguna manera distinta que te has estado reservando, que te has estado... Claro que esta parte es importante, sin embargo, todo esto tendría que ser como teniendo esta capacidad de cuidarte de que este riesgo no vaya a ser exacerbado. Entonces, cuando de lo que te tienes que cuidar es de ti mismo, porque aquí en pocas palabras estamos hablando de autosabotaje, a final de cuentas. Estamos hablando de personas que se necesitan autosabotear y que lo hacen porque si el triunfo les es todavía más intimidante y les es más riesgoso que el fracaso. Entonces se van a estar autosaboteando, y cuando de aquello que te tienes que cuidar es de tu propia sombra, pues entonces creo que es momento para hacer una pausa y revisarte y tratarte. Ahora sí, en especial cuando esto no ocurre eventualmente en algunos eventos, como puede ser algún examen, como puede ser, sino que te ha ocurrido desde el examen de admisión a tu universidad, desde todas tus entrevistas de trabajo, todas tus elecciones de pareja, en general, cuando esto ya está abarcando tanto terreno en tu vida, pues ahora sí que yo misma pensaría, bueno, espera, no te arriesgues, ¿no? Porque si te arriesgas, si te vas así, ahí sí te vas a dar como todo el panorama necesario y toda la estructura necesaria para darte en la torre, de verdad. Y eso, pues sí, verdaderamente sí puede ser muy riesgoso, ¿no? Habrá personas que de pronto, de un momento a otro digan, hoy voy a cambiar radicalmente, hoy sí me voy a atrever, voy a salir, voy a hacer, se van, se ponen la borrachera y les pasa exactamente lo peor que les pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque lo están buscando realmente, ¿no? Porque en el fondo ese es el deseo, ¿no? Eso es realmente lo que se está ansiando. Fíjate, Gaby, nos han llegado participaciones por el correo electrónico, nos han llegado saluditos. No hemos tenido oportunidad de sacar todas las participaciones, pero por ahí Miguel nos estaba mandando un correo muy, muy halagador para ambos, ¿no? Alrededor de nuestras participaciones. Muchas gracias, Miguel. Qué bueno que te guste el programa y esperemos que sea algo que también otras personas disfruten, porque justamente es como la intención, poder hacer un análisis de todas estas cosas, evidentemente con el poquito tiempo que tenemos acá y con los medios que se nos prestan, pero es interesante pensar de repente un poquito más allá de lo que estamos haciendo nosotros en conciencia, y específicamente con este tema que hablamos el día de hoy del autosabotaje, ¿no? De estas personas que van haciendo cosas para ir quedando mal ellos mismos, y que justamente ahí es en donde está la victoria, ¿no? En el sentirse a salvo, porque si hay algo que nosotros podríamos pensar alrededor de este tipo de comportamientos, una vez más, es que no es un fracaso, ¿sí ve? No es algo que nos salió mal, y también ahí vale la pena analizarnos a nosotros mismos y pensar un poquito en estas cosas que de repente sentimos que nos salieron mal, ¿no? Por ejemplo, aquella relación que usted siente que dejó pasar, o aquella oportunidad de trabajo que simplemente no pudo obtener. Todas estas cosas en las que nosotros decimos, ese fue un gran error en mi vida, y que a veces nos va persiguiendo de una manera aterrorizante, ¿no? El estar pensando, es que cómo hubiera sido, es que qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. En ese momento, tal vez ahorita ya lo estamos pensando desde una perspectiva distinta, pero en ese momento tal vez ese fracaso fue un triunfo para nuestro inconsciente, un triunfo que nos alejó de una ansiedad, que por supuesto que nos pudo haber traído muchísimas penas alrededor de esto, pero no era algo para lo que tal vez en ese momento hubiéramos estado preparados. Ahí hay que estar muy atentos a que esto no nos empiece a arruinar la vida, porque no es como que pase de una vez y para siempre. ¿Sí ve? Esto es algo que puede estar minando de alguna manera todas nuestras oportunidades de tener nuevas relaciones, de conseguir un buen trabajo, de disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque no nada más tiene que ver con una acción, ¿cómo lo podríamos decir? Concreta. No es nada más el tropezarnos antes de llegar a la meta, no nada más es dejar las cosas de lado, estos olvidos. También tiene que ver a veces con una situación en la que simplemente no nos dejamos sentir. ¿Sí ve? En donde vamos evitando de una manera sistemática todas las oportunidades de gozar a lo largo de la vida. Todas estas cosas que nos pueden llegar a generar un gusto, las postergamos de una manera indefinida.
De repente pensamos, bueno, creo que ya me hace falta un cortecito de pelo, creo que ya me hace falta comprar ropa nueva, creo que ya me hace falta irme a atender con un doctor. Y sin darnos cuenta postergamos estas cosas. ¿Por qué? Porque eso nos traería un bienestar y una satisfacción. ¿Sí ve? No nada más es con la cuestión del trabajo, sino también con aspectos realmente muy personales que pueden estar haciendo de nuestra vida algo muy poco satisfactorio y que realmente nos pueden llegar a poner en peligro. Imagínese cómo puede llegar a sentir una cierta molestia y evitar ir con el doctor. Y esto pudiera llegar a ser una enfermedad de alguna situación que nosotros pudiéramos prevenir si nosotros hubiéramos ido desde antes. Pero antes de eso nos llega esta sensación de castigo, de no puedo ir con un doctor, no, nos llega la pena, nos llegan todas estas cosas que nos van atosigando y que no nos permiten avanzar, aunque no sea una situación concreta. Todo esto también puede ir funcionando en el terreno de la fantasía, en cómo nosotros vamos elaborando nuestros planes y antes de llevar a cabo nuestro plan, nosotros ya fracasamos en nuestra fantasía. Y esto justamente nos va disminuyendo toda nuestra capacidad de gozar y de vivir plenamente. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa y se nos ha terminado la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Arturo, a Donají, a Claudia, a Norbert que acá nos está acompañando y especialmente a usted que está en casa escuchándonos y haciendo posible este espacio. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Muchas gracias.